en los tiempos que corren, hablar de que te van a editar 4 libros, pues ni en el mejor de los sueños. De modo que en ese sentido, una vez más, la vida me ha dado una sorpresa agradable, buena, positiva. Pero como siempre me pasa a mí, lo que me hace es trabajar más. No hay nada que sea para no trabajar. Todo lo que me sucede es para trabajar. Se supone que de esto también debo dar las gracias a la vida, pero ya voy a cumplir 65 años y naturalmente revisando los textos que he escrito hace 30, porque aquí hay en total estos libros son una antología de textos que empiezan exactamente prácticamente con mi salida de Cuba y luego con mi llegada en el año 1984 a finales al periódico El País. Yo no voy a ser breve hoy, voy a intentar concentrar lo que quería decir, pero hay cosas que os quiero decir porque espero volver a tenerlos a todos cuando esté el tomo 2 y si tenéis paciencia cuando esté el tomo 3. La idea de estos libros, yo tengo que decir que este libro existe por esta señora que tengo aquí a mi lado. Y quien primero me dijo que yo tenía que reunir los artículos fue Carlo Caranchi, un amigo, editor, antropólogo, que era jefe de una columna, de una colección editorial, de una editorial cultural que como tantas, la crisis se la llevó por delante. Hace unos 4 años, algo más de 4 años, Carlo Caranchi me dijo: Roger, no ya las crónicas del periódico, los ensayos que tú has escrito no deben quedarse dispersos. Esa materia la tienes que recoger y la tienes que ordenar tú. Y entonces yo le dije la consabida y real frase de no tengo tiempo. Pero él me dijo, yo lo hago por ti, lo hacemos juntos. Y el primer trabajo de compilación y orden lo hizo Carlo Caranchi, y cuando teníamos todo y estábamos preparando el pliego de fotografía, el dueño del editorial desapareció. Y la editorial con él, obviamente, se hundió. Y yo me quedé cuando eso Maida no había empezado ni siquiera con su editorial. Yo hice lo que tantas veces me ha tocado hacer en la vida, que es escribir algo con mucha ilusión y meterlo en el último cajón, en la última gaveta, como decimos los cubanos. No me significó una frustración, porque dije, mira, al menos está ordenado. Cuando me muera se lo van a encontrar hasta numeradas las páginas. Y yo seguí haciendo mi trabajo de todos los días en el periódico. Y seguí escribiendo. Y seguiría escribiendo ensayos, y seguí terminando investigaciones, y seguí profundizando en los temas que me interesan. Y entonces empieza Maida con la editorial, que se entera que yo estoy escribiendo un ensayo sobre un ballet de Alicia Alonso. Y ahí, por eso ella lo ha dicho, el primer libro que edita en esta colección, en esta editorial, es ese ensayo mío, que no es un ensayo solamente sobre Alicia, es un ensayo sobre la ceguera. Es un ensayo que teoriza sobre coreografiar ciego. Es el sustrato que hay en esas 60 páginas de texto. Bueno, pasado esto, entonces Maida me empieza a hablar y a decirme, bueno, tenemos que empezar con tus libros. Y tengo que confesar que fui yo el demorón, fui yo el que lo iba dejando pasar, o incluso me daba un poco de pavor empezar a desempolvar todo eso, a ordenar todo eso. Bueno, pero al final me decidí. ¿Qué pasa? Que hay un escritor cubano que decía, quítale al cubano el vaso de agua, pero no le quites la libreta y el lápiz. Eso lo decía Samuel Facebook, un escritor cubano. A mí me pasa lo mismo. A mí no me puede faltar la libreta y el lápiz. Entonces, he trabajado mucho, he trabajado francamente, prolijamente, y he tenido que hacer una selección para intentar daros lo mejor de todo eso que he escrito. He dejado muchas cosas fuera, unas porque considero
que no tienen por qué ser revisitadas, otras porque no están suficientemente terminadas ni documentadas, y otras porque sobre los mismos temas hay alguien que ha escrito mucho mejor que yo. Entonces simplemente hay textos que no. Por ejemplo, yo he estado trabajando sobre los bailarines italianos en el Madrid del siglo XVII y el primer tercio del XVIII. Pero para eso necesito que me den la beca Ford. Para eso necesito un año sabático para poder concentrarme en archivos, en museos, centros de documentación y poder terminar un trabajo riguroso. Ese trabajo, que es un trabajo que yo creo que vale la pena y que no está hecho, yo lo he tenido, yo lo saqué del libro, fue de las primeras cosas que dije, esto no puede ir porque esto no está terminado. Bueno, también este libro representa para mí mucho porque es el primer peldaño de algo que nos hemos propuesto y que tengo que decir que es iniciativa de Maida, que es hacer progresar la colección en cuanto a los ensayos de ballet ordenadamente. Es decir, estos primeros 2 tomos, que tienen 500 páginas cada uno de papelería sobre la danza y el ballet, son fundamentalmente ensayos y artículos. Habrá un tercer tomo que son solamente entrevistas, que son las entrevistas que yo he hecho durante estos 30 años en el país. Por suerte llegué a tiempo y me he dado tiempo a entrevistar a Martha Graham, a Paul Taylor, bueno, Paul Taylor está vivo, pero ya no concede entrevistas, a Nureyev, a Maurice Béjart le entrevisté 3 veces, a Lifar, a Plisetskaya, a una serie de personajes importantes de la danza que, proponiéndomelo, eso sí lo hice conscientemente, a casi todos ellos, a casi todos ellos muchas veces les he hecho las mismas preguntas. A muchos de ellos les he preguntado qué piensan, tenéis unas sillitas aquí, les he preguntado a muchos de ellos qué piensan sobre algunas cosas, y claro, la respuesta que daba Martha Graham es muy distinta de la que puede dar el Punky Michael Clark. Son diametralmente distintas las respuestas que dan, pero es muy interesante tenerlo todo en un libro. Ese es el tercer tomo. Y tendríamos un cuarto volumen de crónica y crítica y de referencias. Esa es la idea, ordenar el material lo más posible y que luego sean útiles. Yo no creo en eso de que tenga que tragarme 2 diccionarios antes de escribir. Lo primero que hay que hacer, y eso es una cosa que doy las gracias porque yo lo he aprendido todo en el periódico. Yo tengo que decir que yo aprendí a escribir realmente en estas más de 2 décadas que llevo allí. Me han enseñado a escribir, esa es la verdad. Estoy muy orgulloso de decirlo. Tanto para el artículo periodístico como para lo demás. Y no hay que tragarse 2 diccionarios para expresarse con claridad. Hay que intentar expresarse con claridad. Y tampoco, como dice Andrew File, el biógrafo de Dina Barnes, que le elogia diciéndole que tiene un precioso vocabulario de anticuario. Entonces eso lo mismo puede ser un elogio que puede ser ofensivo. Eso depende de cómo te lo tomes. Bueno, yo tampoco pretendo lucir un vocabulario de anticuario, pero todavía estoy luchando porque el diccionario de la RAE incluya la palabra coréutico en la lengua castellana, que no la tenemos. Ya lo utilicé hoy. Sí, ya la utiliza. Yo estoy luchando desde hace 2 décadas. Intercambié incluso un momento una carta con De la Concha sobre este asunto, de que en todas nuestras lenguas vecinas y hermanas existe la palabra coréutico, menos en la lengua castellana. No me han sabido dar una respuesta satisfactoria a por qué no existe, esa es la verdad. Hay otro personaje que a mí me gusta mucho, que es Ennio Flaiano, que es un arquitecto frustrado, poeta frustrado, pero excelente guionista de cine. Aquí entre nosotros no es demasiado conocido, pero os voy a mencionar 3 películas que van a sonar enseguida, que son la Dolce Vita, 8 y medio, las 2 de Fellini y La Notte de Antonioni. Pues estos 3 guiones son de este señor.
entre muchas otras cosas. Y este señor escribía como Los Ángeles. Se consideraba un frustrado porque lo que había querido ser era músico, poeta y arquitecto, y no consiguió ser ninguna de las tres cosas. Terminó en ese trabajo oscuro que es la máquina de escribir detrás del director de cine. Él decía, como metáfora de los italianos, que la distancia más corta entre dos puntos era el arabesco. Y esta frase a mí se me quedó cuando la leí la primera vez. Dije, no, esto es verdad. Pero esto no solamente vale para describir a los italianos, con un poco de ironía como lo hacía él, sino también para describir ciertos conceptos de esta profesión que nos ocupa, donde la menor distancia entre dos puntos necesita un recorrido específico, necesita un arabesco, necesita un recorrido específico que no es exactamente la línea recta. Por eso, para ciertas cosas he necesitado para decir ciertas cosas he necesitado ahora 500 páginas, y para decir otras necesito 500 más. ¿Por qué? Porque hay temas que no se agotan. Hay temas sobre los que yo trato en estos ensayos que naturalmente ya han tratado otros. Por ejemplo, el destino del repertorio en ballet, que es uno de los grandes temas que se discute. Que si el repertorio está muerto, que si no tiene sentido, que si las versiones son espurias, que dónde va a parar el repertorio. Todo eso que se dice, se discute constantemente sobre esto es un tema de análisis que continúa vivo y sobre el que yo hablo en el primer tomo y hablaré en el segundo, con toda probabilidad. Porque creo que es un tema que está vivo y que es de interés para todos. Al hilo de esto, hay otro tema que es también la modernización del repertorio. Con la ópera estamos viviendo una época donde se representan las bodas de Fígaro en el piso 42 de un rascacielos. Eso que parecía que no iba a llegar nunca al ballet también ha llegado. A mí nos hemos encontrado un Lago de los Cisnes que se representa en un tren, que discurre en un tren, en vez de en un lago y en un bosque y en un palacio. Me ahorro el comentario personal de lo que a mí me parece eso. Lo que quiero decir es que efectivamente ese momento de vulneración de los códigos originales y de los formatos originales, un poco tardíamente le ha llegado al ballet. Cosa extraña, porque anteriormente, históricamente, como todos ustedes saben, el ballet había sido precisamente el laboratorio para descubrir muchas cosas que luego pasaron al teatro lírico, que luego pasaron a la ópera. Todos sabemos que Carmen, La Sonámbula y Don Juan fueron ballet antes que ópera, es decir, bastante tiempo antes. Y dado el éxito que tuvieron en el formato del ballet, luego compositores de teatro lírico lo llevaron al terreno de la ópera. En este caso ha pasado al revés. La ópera es quien primero ha experimentado con esta traslación del repertorio, esta especie de vulneración de los ambientes originales de las obras y lo han llevado, lo han extrapolado, ya sea al cosmos o el piso 42 de un rascacielos, me da igual, la cosa es que lo han sacado de su contexto narrativo original. De esto también he hablado bastante y me pregunto muchas cosas sobre este tema. 30 años es poco, francamente. Leyéndome el libro Las aventuras del crítico de Richard Bockel, el biógrafo de Diaghilev, él las escribió cuando llevaba 42 años de crítica. Y hay una frase suya al final del libro que dice, bueno, esto está empezando todavía. Yo quiero conservar la lucidez y la vista para algunas cosas que vendrán después, porque estoy seguro que la danza y el ballet están en un proceso de cambio muy violento, muy fuerte, es exactamente la palabra que usaba.
Y esto lo decía a fines de los años 60. Y luego se murió, obviamente, como nos tenemos que morir todos. Y el caso es que siempre me pregunto, muchas veces en la butaca, viendo algunas cosas, mi punto de referencia es Richard Buckle, diciendo, ¿qué hubiera pensado Richard Buckle de esto que estoy mirando, que él no le dio tiempo a ver y que evidentemente es el producto, es la evolución de todo eso que había pasado antes y que él sí pudo ver y que muchas cosas yo no alcancé a ver, porque es un proceso lógico, dialéctico, que uno ve lo que le toca durante su tiempo, puede especular sobre el pasado y puede aventurarse también una cierta especulación sobre el futuro, pero solamente tiene unas opiniones válidas, concretas, reales, sobre lo que uno ha visto o sobre ese pasado que es capaz de analizar y relacionarlo con el presente. El orden del libro tampoco es estrictamente cronológico. Empiezo por la Escuela Bolera Española, porque me parece lógico, creo que es uno de los grandes temas pendientes todavía, sigue estando pendiente, uno de los grandes temas pendientes de la cultura española, no solamente de la cultura de la danza, digo de la cultura en general, de la cultura española. El asunto de la Escuela Bolera y su conservación, su transmisión hacia el futuro, esto se encadena con el asunto del repertorio que había dicho antes, y luego toco una serie de temas que algunos los he tocado en escritos que no he hecho aquí, es decir, que he hecho aquí, pero que he publicado en otros sitios. Por ejemplo, a mí aquí ningún teatro nunca me ha pedido un artículo sobre Ballet Imperial de Balanchín. Sin embargo, el Teatro de la Scala Milán sí me lo pidió. Entonces, hice un ensayo de 60 páginas sobre Ballet Imperial, el ballet de Balanchín, que estaba hecho sobre el concierto para piano número 2 de Tchaikovsky. Es un material que está traducido al italiano y al inglés, pero que no se conoce en castellano. Y por eso sí está incluido aquí. La Ópera de Parma me encargó también un ensayo sobre el estilo Balanchín y la historia del New York City Ballet. Pues he aprovechado y lo he incluido aquí, el original en castellano, porque obviamente no se había hecho antes. El Teatro Mariinsky me pidió uno sobre la firma del Gardé, pues también lo he incluido aquí porque lo tenía inédito en castellano. Una parte, porque hay otra parte que sí la había publicado en español. La literatura de danza en castellano es muy fragmentaria y deficitaria. Con esto no estoy intentando echarme flores diciendo ahora me tenéis a mí. Con eso lo que estoy diciendo es que me ha resultado mucho más difícil articular mis libros precisamente porque no tengo más columnas con que sostener el tímpano. Es muy difícil encontrar literatura referencial en castellano fiable sobre una serie de temas que me resultan absolutamente básicos. De entrada, por ejemplo, no hay ni siquiera una biografía de Antonio Gades. Por poner un ejemplo, sin embargo, en Francia hay 3 y en Italia 2. Yo he tenido, para hacer mi cronología de Gades, he tenido que usar libros en francés y libros en italiano porque no hay una verdadera y buena, fiable biografía de Antonio Gades en castellano. He puesto el ejemplo de Antonio Gades porque me parece diáfano y que resume bastante este problema. Y lo último que quería decir es que hay otro autor que yo cito mucho, que es Mario Prats. Mario Prats era un profesor de estética y crítico romano, demasiado pijo y aristócrata para el gusto de muchos, pero a mí me parecía realmente un sabio. Y decía que
todo crítico que se respetara debía de tener su enemigo sacro, su enemigo sagrado. Yo no lo tengo. Yo el único enemigo que tengo es el tiempo. Que no me alcance el tiempo para poder entregaros todo lo que creo que debo hacer, todo lo que creo con que debo responder a la generosidad que otros han tenido conmigo. Muchas gracias.